Yo creo interpretar que esto es una representación del control de lo luminoso, porque los chamanes, concretamente ese personaje que está ahí con su varita o con su vara o con su palo, está dominando a lo luminoso. Lo luminoso, que son esas fuerzas desconocidas de la naturaleza, esas fuerzas terribles que pueden destruir al ser humano, están siendo dominadas por los personajes que están representados en esa figura, de tal manera que lo luminoso terminará por ser dominado y terminará por plegarse a la voluntad del chamán. Estas pinturas abundan mucho, lo cual nos indica que el chamanismo es cosa muy antigua, de muchos miles de años. Aquí tenemos un aspecto parcial de un personaje, de un petroglifo con un personaje de Gran Canaria, concretamente en el barranco de Valós. Como ven, tenemos un personaje a la derecha, en la parte, bueno, en este caso izquierda de la pantalla, que tiene sus manos abiertas y presentadas, una actitud que veremos que es muy típica de los chamanes. Y a su lado hay toda una serie de símbolos, toda una serie de objetos que más o menos muestran, de una manera simbólica, lo que sería el mundo del chamán, el mundo que el chamán domina, o pretende dominar al menos. Aquí tenemos una representación muy curiosa, es un petroglifo noruego, del viaje del chamán. Como ven, es un barco solar, el típico barco solar, lleva la rueda del sol en su cubierta y hay una serie de personajes que están cabeza abajo, que representan las almas de los difuntos a los cuales el chamán va a buscar en su barco. Ese barco teóricamente está atravesando las aguas del más allá. En la parte inferior vemos una representación del mundo, con los 4 puntos cardinales, que posteriormente se copiaría en tambores chamánicos. Es decir, que este tipo de representaciones son las que más tarde aparecen en los tambores de los chamanes. Aquí tenemos un chamán con traje de ojos. Esto es un plato de cerámica de Catamarca en el que se ve una de las representaciones más importantes del chamán. El chamán puede ver con todo su cuerpo. Es decir, el chamán ha adquirido tal habilidad con su técnica que no necesita ver con los ojos. Y esto lo veremos después en un aspecto importante cuando hablemos de las pinturas rupestres del arte paleolítico. A los lados vemos los animales espíritu. Son las representaciones, en este caso, de 2 jaguares, según se dice en la etiqueta del plato que está en el Museo de Catamarca, y ahí esos animales son o representan las cabezas de los animales espíritus que van a acompañar al chamán. Aquí tenemos una representación muy antigua, 10.000 años. Como ven, es una figura aparentemente humana, de su cabeza salen como una especie de rayos o haces extraños, tiene las manos presentadas, de esta manera, como para invocar a las fuerzas de la naturaleza en las que él es especialista en su manejo. Aquí tenemos otra representación de una serie de petroglifos, también con la misma técnica, la figura presentando sus manos. Esta es una figura recurrente que aparece en muchísimos petroglifos. Es tan famosa esta figura que aparece hasta en los famosos petroglifos de Nazca, vamos, en los geoglifos en este caso. Aparece una figura semejante a esta. Aquí tenemos otra, esto es de Suecia, es decir, que como ven estamos dando una serie de saltos de un continente a otro y de un país a otro, encontrándonos motivos muy comunes y muy antiguos. También el chamán con sus manos, una especie de objeto extraño en la cabeza que no sabemos si sale de su cabeza o si quiere entrar en ella, y que representa seguramente esas fuerzas que van a entrar dentro del chamán una vez que el chamán adquiera su grado, su conciencia. Aquí tenemos uno gallego, de Pontevedra, un chamán de hace 6.000, 7.000 años, una de cuyas extremidades se ha transformado ya, simbólicamente, porque una de las características que experimenta el chamán es precisamente la transformación de su cuerpo. Una transformación ideal, pero que los artistas de los petroglifos, que quiero decirlo aquí, porque a veces me lo han preguntado, saben dibujar perfectamente. Cuando quieren dibujar una figura humana perfecta, la dibujan con toda claridad. Si dibujan esto es porque quieren dibujarlo así. Es decir, estamos ante un dibujo simbólico, de una transformación del chamán. Y lo tenemos cerca, en Pollo, en Pontevedra, hace 6.000 años. Aquí tenemos una representación americana, muy parecida a la que existe en la Puerta del Sol de Tihuanuco, el dios con los brazos extendidos,
los rayos que salen de su cabeza, digamos, más gráficamente dibujados con esa serie de puntitos que hay alrededor, como si se desprendiera una energía de la cabeza del chamán. Y aquí tenemos una interesante, brasileña en este caso. Es como lo que llaman los americanos un representante del Holy People, del pueblo sagrado. Es un chamán que está atravesando la pared de la cueva. Es decir, veremos, tanto en este caso como en otros, que el chamán es capaz de utilizar las paredes de las cuevas como límite simbólico, y a veces no tan simbólico, entre nuestro mundo y el otro. Es como si en este caso, este chamán estuviese extrayendo la fuerza de esa pared, que representa el límite entre ambos mundos, para extraer de ahí los animales sagrados. Una figura muy interesante. Aquí tenemos otra representación, esto es de Kazajstán, concretamente, ven 3 personajes. Yo le pongo ahí entre comillas si eso que sale del cuerpo podría ser el aura de la que tantas veces hemos oído hablar. Es muy posible que esa aura se manifieste de alguna forma especial en los chamanes, por esa energía que tiene que entrar y tiene que salir de su cuerpo. Hay miles de representaciones de estas, como ven. Otro de Kazajstán, en donde esos chamanes aparecen ya con todas sus fuerzas, plenamente identificados con su profesión, con su técnica, y como ven, en algunos de ellos ya prácticamente transformados. Es como si el chamán se redujese solamente a su cabeza radiante. Esta es una simbología muy interesante porque nos informa acerca de los cambios que mantienen los chamanes o que los chamanes tienen que sufrir para ejercitar su papel. Y aquí tenemos una del Valle de las Maravillas. Esto está en la Provenza francesa. Como ven, tenemos la clásica imagen de las 2 manos extendidas. Y es curioso porque en este yacimiento parece como si esta figura que está a la entrada del yacimiento nos estuviera llamando la atención, diciendo, oye, cuidado, que vais a entrar en un lugar en donde existen cosas que tenéis que ver 2 veces, porque a la primera vez no las vais a ver bien. Tenéis que verla con una segunda mirada, que es la mirada que casi siempre se impone al chamán. Es curioso, ¿verdad? Parece que tiene 2 banderolas en los brazos diciendo, os estoy avisando, si después os encontráis con alguna sorpresa, no digáis que no estáis advertidos. Es decir, estáis entrando en un terreno en donde se os pueden comunicar auténticas verdades que no conocéis, pero que tenéis que verlas con una segunda mirada, la famosa segunda mirada del chamán. Aquí tenemos otra representación de un chamán con cuernos. También las figuras con cuernos son muy interesantes porque representan esta misma historia, ¿no? La de las cosas que salen de la cabeza o que entran en la cabeza, esas energías. Acordaros de Moisés, cuando bajó del monte, después de ver a Yahvé, tenía lo que se llama en el arte la facies bicornuta, tenía 2 cuernos. Esos 2 cuernos significan que había visto a la divinidad y que estaba señalado para toda su vida por ese contacto directo con la divinidad. Quizás sea esto también lo que quieren representar estas figuras. Y aquí tenemos una figura mucho más moderna, es un medicine man, un hombre medicina de Alaska. Esta foto está tomada en 1895, me parece. Y como veis, está el chamán con sus 2 grandes manos, y es un chamán que está en estos momentos exorcizando al chico que tiene pegado a él. Lo tiene ahí pegado. Y veis esas 2 grandes manos que es curioso, pero que también aparecen en estas figuras que hemos visto anteriormente. Quizás representen lo mismo. Es decir, la fuerza del chamán sale por sus manos, pero también sale por su cabeza. Fíjense cómo en la cabeza existe esa especie de radiación cornuda de la cabeza del chamán que indica que el chamán es alguien especial. Cuando está ejerciendo su función, no es un ser humano. Es un ser que está en contacto con las fuerzas del otro mundo.